en eso nos quedamos, ¿verdad? Todavía no resolvemos ningún circuito. ¿Es así? Es así, ¿verdad? No hemos resuelto ninguno, vamos a resolver apenas. Sí, no hemos resuelto nada. Ok, vamos a resolver ahorita. Espero que nos dé tiempo de resolver 3 ejercicios, 2 cortos y uno que tal vez sí nos va a llevar más tiempo, que si acaso no terminamos, pues bueno, ya lo terminaremos. En la clase que tengo que pedirles, más bien preguntarles, ¿quién de ustedes asistiría a clase? Yo sé que el lunes no hay clases, pero voy a poner un horario. Los que puedan entrar, perfecto. Los que no puedan, no importa, no va a ser obligatorio. Pero sería para grabar la clase, ¿sí? La clase del miércoles. Y sería el lunes para los que puedan entrar. Para los que no puedan entrar, pues no va a pasar nada porque la vamos a grabar. El caso de que haya alumnos, pues a mí me sirve por la cuestión de las preguntas, ¿de acuerdo? Las dudas, las preguntas, para eso me serviría, o más bien nos sería de mucha utilidad a todo el grupo que estuvieran algunos, pero como entiendo que es un día no laboral, la otra es hacerlo el martes, porque también podría hacer eso, ¿sí? Para que todo el mundo tome su descanso como debe ser. Y hacerlo el martes, digo, de cualquier manera va a ser lo mismo. Algunos podrán y otros no podrán. Entonces lo que podríamos hacer también es hacerlo el martes y pues déjenme ver cómo me acomodo yo, porque resulta que estoy también en cómo siempre se juntan las cosas. Estoy en cuestión de mudanza y también tengo que checar ahí que sí pueda, pero estoy pensando en que sea el lunes. Y si es así, yo ya les pondré un horario. No se apuren ustedes, pueden, perfecto. Si no pueden, no pasa nada, se va a grabar la clase. Y nos va a servir porque en esa clase voy a ver lo que son los vectores de los dieléctricos y algunos detalles del capacitor que también son importantes, como el campo de ruptura, un ejercicio donde se calcula el voltaje máximo que le puedes aplicar al capacitor o a un arreglo de capacitores. Pero va a ser básicamente más teoría, ¿no? Que ejercicios. En cambio, esta clase de hoy, sí que espero que veamos 3 ejercicios. Y vamos a comenzar para que nos dé tiempo. Creo que ya está, pues si no la mayoría, pero bueno, no, sí, ya está la mayoría, de hecho. Vamos a comenzar. Entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a ver uno nuevo aquí. Ok, gracias, Daniel. Yo no, es lo que te decía, no estoy muy segura, pero yo en cuanto sepa de cómo sería, a qué hora, y si es el lunes, yo les aviso luego para los que puedan, pues que estén atentos, y no a la mera hora, porque tampoco es el chiste. Hoy sí, la verdad no pude avisarles antes que tenía ahorita la computadora, pero bueno, a final de cuentas es hora de clase. Pero el lunes, si es el lunes o el martes, yo sí les aviso con anticipación para que se organicen. Bueno, vamos a comenzar. A ver. Ok, vamos a ver, vamos a hacer ejercicios con capacitor. Vamos a poner ejercicio 1 de capacitores. Ponemos en el circuito se muestran 4 capacitores. C1, que es igual a 24 nanofarad, C2, que es igual a 8 nanofarad, C3, que es igual a 6 nanofarad, y C4,
que es igual a 12 nanofarad. Se sabe que la carga eléctrica en el capacitor 1, ¿no? Se sabe que la carga eléctrica en el capacitor 1 es Q, es Q1 igual a 1.55 microcoulomb. Determine. Inciso A. La distancia D2 entre las placas del capacitor. Uy, espérenme. La distancia D2 entre las placas del capacitor C2 si la constante dieléctrica es de 2. No, es de 4. Y el área de las placas es de A2 igual a 4000 centímetros cuadrados. Cuadrados. Ok. Inciso B. La diferencia de potencial entre los puntos A y C. Quieren la diferencia de potencial B a C. Inciso C. La carga del capacitor C4. Y finalmente, inciso D, la energía eléctrica total almacenada en el arreglo. Bueno, pues ahí está el problema. Vean, nos están preguntando pues algunas propiedades o variables que, bueno, es que son, estas propiedades son las variables eléctricas que intervienen en el capacitor. Recordemos algo importante, en el capacitor, para estudiar su estado del capacitor, tenemos dos variables eléctricas importantes que son Q, que es la carga, la capacitancia y el voltaje del capacitor, ¿sí? Voltaje de capacitor, insisto, es un sinónimo de la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Sabemos que hay distintas formas y configuraciones para el capacitor, pero siempre que resolvamos problemas, vamos a estar pensando en capacitores de placas planas paralelas. Todos los capacitores, exceptuando lo que son los de potencia, están construidos, pues, no, incluso los de potencia, están construidos con la base de las placas paralelas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que pues, nos basemos en eso. Eso no quiere decir que no se formen capacitores entre dos cilindros o que no se formen dos cilindros, digamos, concéntricos y que tampoco se puedan formar capacitores cuando tengamos dos esferas concéntricas, pero no serán nuestros casos de estudio, ¿sí? Sí se puede formar
un capacitor, a lo mejor de manera indeseable, sí, y lo único que tenemos que hacer es estar alertas, ¿sí? Cuando se puede formar un efecto capacitivo, ¿sí? Y que puede tener distintas formas. Pero siempre que hablemos de diseño, de construcción, de capacitores comerciales, estamos en el entendido que son placas planas paralelas, ¿sí? Bueno, entonces, esta fórmula, acuérdense que es la ecuación de estado. Y la otra que hemos visto, que es para calcular la capacitancia de un capacitor, sabemos que esto es igual a la permitividad relativa por la permitividad del vacío por el área de las placas, el área, digamos, común entre las placas y la distancia de separación entre las placas. Esta permitividad relativa dijimos que también se conoce como constante dieléctrica. En el manual de laboratorio, esa constante dieléctrica le ponen también K subíndice E. Yo les hago hincapié en que no vayan a confundir esta constante con la K de Coulomb. Yo por eso a la K de Coulomb no le pongo subíndice, para que no se confunda con esta KE del capacitor, ¿sí? Ahora, hay que saber en qué contexto la estamos usando, porque si a ti te dan una K y ves un capacitor, pues tienes que pensar en la constante dieléctrica y lo confirmas cuando ves que las unidades para K, pues no existen, no tiene unidades, es adimensional, no tiene unidades. En cambio, la K de Coulomb, ¿sí? Primero, la ves en el contexto del cálculo de fuerzas o de cálculo de campos eléctricos o de diferencias de potencial, ¿no? Entre dos cargas, entre dos puntos, debido a la presencia de un cuerpo cargado, y la distingues porque sabes que esta sí tiene unidades, que son el Newton, ¿sí? Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, ¿sí? Entonces, debe haber una clara distinción. Nada más hay que estar bien conscientes o bien atentos en dónde se está usando, ¿no? Bueno, entonces, estas son las ecuaciones. Nos vamos a quedar, pues, yo normalmente uso indistintamente esta y esta, ¿no? Cualquiera de las dos. Nada más esto, pues, para hacer alusión de lo que pueden encontrar. Bueno. Vamos a poner el circuito porque pues nos están hablando de un circuito y este circuito es el siguiente. Tenemos un punto A y un punto D, entre los cuales va a estar el arreglo. De aquí de A sale un alambre y este alambre va o tiene dos derivaciones. Una de las derivaciones aquí se da hacia la izquierda y la otra derivación va hacia la derecha. Y aquí del lado izquierdo tenemos un capacitor. Y aquí, ahí está. Y del otro lado, en la otra derivación, tenemos un capacitor de placas planas, pero que se ve visiblemente que está construido de manera, por decirlo así, como discreta, ¿no? No está integrado aquí en un encapsulado, sino que se ve ahí de manera clara sus componentes, ¿no? Se ven las placas, se ve que tiene un dieléctrico, así como que está como más manifiesta su construcción. Aquí tenemos un tercer capacitor. Y bueno, eso es lo que hay en una derivación, y este es el capacitor C3. A esto se le conoce como rama o derivación, porque este punto aquí llega, este sigue siendo el punto A, pero tenemos como se desvía en dos direcciones y esto le llamamos rama o derivación. Esta rama empieza en A, pero termina aquí en otro punto que le llamamos el punto C.
Y la rama que está a la derecha empieza en A y culmina en C. Aquí tenemos el capacitor 1 y este es el capacitor 2. Esto que ven ustedes aquí es precisamente el área 2 y esto que ven ustedes aquí es el dieléctrico, está simbolizando a la constante dieléctrica y esta es la distancia de separación entre las placas. Eso no nos debe quedar duda. Esto es D subíndice 2. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría el capacitor 4. El capacitor 4, de aquí de C, tenemos una derivación hacia el punto D y aquí está el capacitor 12. Digo, el capacitor 4. Capacitor 4. Que vale 12 nanocoulombs, ¿sí? El capacitor 4 es de 12 nanos. Bueno, pues ahí está el arreglo. Como pueden ver, sí, tengo un arreglo combinado. No es un arreglo puramente serie, no es un arreglo puramente paralelo, sino que tendré algunos capacitores que están conectados en serie, ¿sí? Y tendré algunos conectados en paralelo. ¿Cómo se resuelven este tipo de circuitos? Esto que vamos a ver ahorita es una metodología, digamos que casi general, ¿sí? Es una metodología general para resolver circuitos en general, para cuando tienes solamente una fuente, ¿sí? Observen que aquí nos estaría, ok, no nos están indicando, pero todo, o sea, en el enunciado, ya leyéndolo, todo parece indicar que entre los puntos A y D, ojo, entre los puntos A y D, va conectada la fuente. Eso es algo muy común cuando te plantean un circuito. No siempre dibujan la fuente, ¿sí? Esto puede ser, diríamos, puede ser confuso, pero no, la realidad es que no, porque si te están diciendo que hay una diferencia de potencial entre los puntos A y C, es decir, entre este punto, y además te dicen que hay una carga, ¿dónde estaba? Aquí en el enunciado, dice que la carga 1, o sea, la carga del capacitor 1, es de 1.55 microcoulomb, entonces es un hecho que está energizado el circuito, ¿de acuerdo? Y al estar abierto aquí, es que no nos están indicando que por ahí está entrando la energía, es decir, una fuente. Entonces, no nos la manifiestan, pero aquí está, ¿sí? Y esa fuente es la que produce esa diferencia de potencial en los capacitores y produce también que haya carga y produce, o su efecto es también que haya energía eléctrica almacenada, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Vamos a ver cuál es la metodología, pero antes tenemos que resolver lo que vale la distancia 2, es el primer inciso. A ver, vamos a ver. Ya nos dieron el valor, ¿no? Del capacitor. Ya nos dieron el valor del capacitor 2, o sea, ese ya lo conocemos. Lo que no sabemos es lo que vale la distancia y eso es lo que nos están preguntando en el primer inciso. Entonces, determina la distancia D2 entre las placas del capacitor. Aquí simple y sencillamente es aplicar esta ecuación, ¿sí? Diría un compañero mío ahí de la facultad, dice, esto es formulazo, ¿no? Usa la fórmula, nada más, pues úsala bien con las unidades adecuadas y vamos a despejar la distancia 2. Si vemos la ecuación, despejando la distancia 2 y adecuando la terminología, diríamos D subíndice 2 será igual a la constante dieléctrica por epsilon 0 por el área de las placas, el área 2, entre la capacitancia 2. Hay que considerar lo siguiente. Aquí tenemos dos constantes. Una que es adimensional, que vale 4. Esta no tiene unidades. Y esto lo vamos a multiplicar por 8.85. Y esta sí es una constante, digamos, una constante que tiene unidades y que es la permitividad del vacío y que sus unidades nos van a permitir darnos cuenta que, en qué unidades debe estar todo lo demás que vamos a calcular y a utilizar. Es coulomb al cuadrado entre Newton, metro cuadrado. Aquí ya nos está diciendo que si vamos a usar carga, tiene que estar en coulombs. Y si vamos a usar distancias, tienen que estar en metros. Entonces, el área 2 la vamos a multiplicar
pero vamos a multiplicar esto por el área 2, y el área 2 nos dicen que son 4,000 centímetros cuadrados. Esto lo tenemos que pasar a metros cuadrados. Entonces, si nos dicen 400 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Serían 40? Si son, eso es porque lo estás viendo como lineal, ¿estás de acuerdo? Pero son cuadrados. Entonces, en lugar de ir de 1 en 1, tienes que ir de 2 en 2 para pasar de una unidad a su siguiente múltiplo. ¿Mm? 0. Sería 0.4, exactamente. 0.4 metros cuadrados. Ojo con eso, fíjense, aquí ya hubiera habido un error si ponemos 40. No pierdan de vista que son cuadrados. Y luego finalmente la capacitancia 2, que sabemos que son 8 nanofarad, es decir, 8 por 10 a la menos 9 farad. 8 por 10 a la menos 9 farad. Hagamos por favor esta multiplicación para tener el resultado de la distancia en metros y después la pasamos a algo más conveniente. A mí me sale 1. ¿Sí te escucho? 1.137. No, 77. Ah. Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros. Acuérdense que la distancia va a estar en metros y lo podemos poner en milímetros, ¿no? 1.77 milímetros. Bueno, aquí como estamos dando los datos de la distancia, pues bien podemos usar milímetros porque es una distancia muy pequeña, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el inciso B. El inciso B nos pide la diferencia de potencial entre los puntos A y C, es decir, la diferencia de potencial o el voltaje B a C, es decir, me están preguntando qué diferencia de potencial hay entre estos dos puntos, ¿de acuerdo? Entre este y este. ¿Qué es lo que hacemos para resolver este tipo de circuitos? Y ahí es a lo que yo me refería hace rato. Para resolver el inciso B, la mejor forma de resolver el circuito, siempre que queremos encontrar alguna de las variables de estado, ¿cuáles son las variables de estado? Ya decíamos, puede ser la carga o puede ser el voltaje del capacitor. Estas son las variables de estado porque definen el estado del capacitor. En realidad lo que me están preguntando es una variable de estado del capacitor 3, porque me están pidiendo la diferencia de potencial entre A y C, y luego me piden la carga del capacitor 4. Entonces, de alguna manera me están investigando cuál es el estado del capacitor 3 y cuál es el estado del capacitor 4. Y la forma de resolver este tipo de problemas en general es reducirlo a su mínima expresión. Y una vez que lo reducimos a su mínima expresión, vamos de regreso analizando el circuito hasta que obtengamos las variables de estado que nos están solicitando. ¿Dónde detenemos el análisis? Hasta que hayamos obtenido ya todas las variables de estado que nos solicitan. Entonces, para empezar, vamos a reducir el circuito a su mínima expresión. Si alguien quiere dibujar la fuente de poder, lo puede hacer, ¿sí? A lo mejor se les facilita más la idea de lo que está ocurriendo. Yo les diría que si están en nivel de aprendiendo apenas este tipo de análisis, sí les conviene tenerlo ahí a la vista para imaginar cómo se va configurando el circuito y cómo es que se va distribuyendo la carga, sobre todo. Para eso nos puede servir, nos puede dar una muy buena idea. Entonces vamos a decir que aquí están los puntos A y D.
esta es una fuente que no sabemos cuánto vale, ahorita no nos interesa, y que de aquí sale estos capacitores. ¿Cuál es la primera simplificación? La que vemos a primera vista. Aquí nos podemos equivocar ahorita porque estamos empezando. Lo importante es que empiecen a proponer para que podamos entre todos darnos cuenta cómo es, cómo se debe visualizar el cómo están conectados, porque les voy a decir una cosa. Este tipo de circuitos se presta a que alguien piense que los capacitores 1, 2 y 3 están en serie. ¿Por qué? Porque los ven así, uno tras otro, ¿sí o no? Me ha pasado. Ponen C1, C2, C3, están en serie. Porque los ven como en un circuito cerrado y uno tras otro. La realidad es que no están en serie. ¿Quién me dice cómo lo ve? ¿Cómo ve que están conectados? C2 y C1 están en serie, pero el equivalente C2, C1 está en paralelo con C3, ¿no? A ver, primamos por partes. ¿Cuáles puedes asegurarme que están en serie? C2 y C1. Es de entrada, ¿estamos de acuerdo? Ahora, alguien puede pensar que el 3, y aquí lo voy a comentar, o sea, lo que dice su compañero es correcto, pero a ver, alguien puede decir, pero ¿por qué el 3 y el 2 no están en serie? Yo los veo en serie. Yo aquí lo que les diría es que el punto A está rompiendo la conexión serie a través de esta fuente. Es decir, esta fuente, al estar conectada aquí, rompe la conexión serie. Mientras que entre el 1 y el 2, entre el capacitor 1 y el capacitor 2, no hay nadie que rompa la conexión aquí. Los dos están conectados uno tras otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre el 1 y el 3? No están conectados en serie 1 con 3 porque aquí, en donde está el C, punto C, hay una derivación hacia el capacitor 4 y entonces el capacitor 4 estaría rompiendo la conexión serie entre 1 y 3. No debe haber nadie que rompa esa conexión serie para que realmente se dé la conexión serie. Entonces, por este lado, por esta derivación, por el lado derecho, nos encontramos con que el capacitor 1 y el capacitor 2 los puedo reducir, viéndolos como uno solo, ¿sí? Como uno solo, y que le voy a poner el capacitor 1, 2. Capacitor 1, 2 para dejarlo como uno solo, ¿sí? Y de este lado, el capacitor 3. Nos vamos a ir pasito a pasito, aunque sea ahorita un poco laborioso o un poco pesado, aburrido, no sé, pero es lo que nos conviene en lo que vamos, pues realmente volviéndonos más hábiles en este tipo de análisis. Hay quien ya, les digo, hay quienes llegan al curso ya sabiendo porque han tomado otros cursos y lo saben, pero hay quienes están empezando. Y entonces, en atención a eso, vamos a irnos pasito a pasito. Entonces, y es también lo que les aconsejo cuando están aprendiendo. Entonces, pasamos al siguiente circuito, que sería C1-2. Ya lo veo como uno solo. Mientras que el capacitor 3 sigue estando solito de este lado. Y aquí, entre el punto D y el punto C, tengo al capacitor 4. Entonces, aquí está el punto C, el punto A. Otra cosa que les aconsejo siempre cuando empiezan a resolver circuitos es que marquen los puntos de conexión. Cuando lo vas reduciendo el circuito va a llegar un momento en que vas a perder algunos puntos de conexión, que va a ser, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Se van a perder, pero mientras sigan vigentes los puntos de conexión, conviene tenerlos anotados para no perdernos. Este es un circuito sencillo, pero podríamos estar trabajando con un circuito más complejo y se va a volver todavía más útil el hecho de que vayamos pasito a pasito y no perder los puntos. Ahora bien, alguien que no haya participado y que me diga, ahora, ¿qué siguiente simplificación ven a primera vista? C3 con C1-2. Pero ¿cómo están? En paralelo. C1 y C3, C1-2 y C3 están en paralelo, efectivamente. ¿Cómo lo corroboramos? Porque vuelve a aparecer
el fantasma del circuito serie, ¿no? Pareciera como que están en serie, sería el mismo lío que acá, ¿no? Alguien puede ser repetitivo, no, pues yo los veo serie. A ver, vamos por partes. El capacitor 3 está entre los puntos A y C. El capacitor 1, 2 está entre los puntos A y C. Es decir, ambos capacitores están conectados entre el mismo par de puntos. Luego entonces están en paralelo. Porque el capacitor 3 está conectado entre A y C y el capacitor 1, 2 está conectado entre A y C. Y que son efectivamente dos puntos que van a llevar a otro lugar, que rompe en todo caso una conexión serie. El A está llevando a la terminal positiva de la fuente y el punto C está conectando hacia el capacitor 4. Entonces, por los dos lados me doy cuenta que no son serie. Tengo elementos que rompen la conexión serie y por otro lado veo que están entre el mismo par de puntos los dos. Entonces están en paralelo los dos y al estar en paralelos, pues los voy a reducir como uno solo y que le voy a llamar el C312 o el C123, ¿no? A ver, entonces aquí está el punto A. Ahora voy a tener un solo capacitor. Y vamos ahora al capacitor 4, aquí. Ahí está. Y aquí tenemos la fuente. Y este sería, como dije, el capacitor 1, 2, 3. Y este sería el capacitor 4. Los puntos B, el punto B, perdón, aquí está. Y el punto A está acá. Aquí tengo mi fuente. Y el punto C, pues está aquí, lo puedo dibujar en este lugar, ¿no? Lo puedo dibujar aquí, lo puedo dibujar aquí o lo podría dibujar acá. Ahí lo pongo para que no estorbe. Y ya tengo entonces dos capacitores. ¿Cómo están conectados esos capacitores? ¿En paralelo? A ver, para que estén en paralelo, tendrían que estar entre el mismo par de puntos, ¿no? Sí, me confundí al decirlo, maestra, perdón. Están entonces en serie. Para que estuvieran en paralelo, tendrían que estar entre el mismo par de puntos. Entonces, el 1, 2, 3 está entre A y C, pero el 4 está entre B y C. Entonces, no están entre el mismo par de puntos, no están en paralelo. Y busco ver si están en serie y veo que efectivamente están en serie. Y entonces, estos dos los puedo poner ya como uno solo, que le voy a llamar capacitancia equivalente. ¿De acuerdo? A ese capacitor le voy a llamar capacitor equivalente y que va a tener una capacitancia equivalente. Entonces tengo el capacitor equivalente. Oiga, que es mucho preámbulo y demás. Puede ser, porque nos estamos tardando y estamos haciendo toda la explicación, pero en realidad esto es rápido. Esto no es tan lento como lo vamos haciendo nosotros ahorita, ¿sí? El capacitor equivalente entonces ya sería el capacitor que está representando a todo el arreglo. Ahora ya, ¿qué es lo que sigue? Pues ya hacer los cálculos y empezar a resolver ya, que me pregunten lo que quieran, porque ya con lo que tengo aquí soy capaz de responder cualquier voltaje, cualquier carga de cualquier capacitor que tú quieras. Ya tengo el mapa, ya tengo como la mesa puesta y voy ahora a ir buscando las variables que me estén preguntando. Aquí solamente te están preguntando dos, pero podrían ser más. Te podrían preguntar la carga del capacitor 3, el voltaje del capacitor 1, el voltaje del capacitor 4, la energía que almacenó el capacitor 2, en fin. Entonces, por eso es tener la mesa puesta y ya según lo que necesites, pues lo vamos a ir calculando. A ver, vamos a empezar por calcular los capacitores con los valores que nos dieron aquí, los capacitores equivalentes. A ver, el 1, no lo pierdan de vista, el 1 vale 24 nanos, el 2, 8, el 3 vale 6 y el 4 vale 12 nanofarad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, primero, el C12. El C12, que lo tengo aquí, voy a ocupar el espacio de aquí arriba que está libre, para calcular el capacitor 1, 2,
vimos que estaban en serie, ¿de acuerdo? Se sabe que eso lo puedo calcular como 1 entre C1 más 1 entre C2. Esta es la fórmula que vemos en libros, pero podemos usar la forma reducida. Cuando tengo solamente 2 capacitores, o sea, esta forma reducida es la que te conviene cuando tienes 2 capacitores. Si tienes 3 o más, o sea, tienes más de 2, te conviene la forma larga, ¿sí? Poner 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 hasta 1 entre C a la N, una C enésima, ¿no? Más bien. Entonces, si tú resuelves esta operación, te vas a dar cuenta que es igual a decir C1 por C2 entre C1 más C2. Si tú resuelves esto, te va a quedar en el denominador C1 por C2 y en el numerador te va a quedar C1 más C2, pero como es a la menos 1, nos quedaría esto. Entonces podemos calcular el capacitor 1, 2 haciendo esta operación. 1 vale 24. Esto lo vamos a multiplicar por el capacitor 2, que vale 8. Y lo vamos a dividir entre 24 más 8. ¿Cuánto da esto? Mientras, pregúntame, Alejandro, ¿algo querías comentar? No, profesor, ya me resolví mi duda. ¿Mm? No, que ya me resolví mi duda. Ok. Bueno, a ver, ¿cuánto sería? Es de 6. 6. 6 6 y son nanofarads. nanofarad, ¿de acuerdo? Porque todos están en nanofarad, hay que tener cuidado con eso. Ahora, vamos al siguiente circuito. Ya tengo lo que vale el 1, 2, ¿sí? Vamos ahora con el 1, 2, 3. Para calcular el capacitor C1, 2, 3, vimos que estaban, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos que En están paralelo. conectados? En paralelo. Y cuando los capacitores están en paralelo, se suman sus valores. Entonces voy a sumar el valor del capacitor 1, 2, que es 6 nanofarad, más el valor del capacitor 3, que es de 6 nanofarad también. ¿De acuerdo? Entonces, este capacitor es de 12 nanofarad. Ya tenemos el C1, 2, 3. El C4, pues bueno, es igual. Y ahora ya vamos a calcular el capacitor equivalente. Esto nos va a ser de mucha utilidad cuando calculemos la energía almacenada, tener el valor del capacitor equivalente. Y también para lo que les decía, ¿no? Calcular cualquier variable que me pidan, es importante llegar hasta este punto. Y el capacitor equivalente, ¿a qué es igual? A ver, vemos que el capacitor equivalente está conformado por 2 capacitores que están en serie, que son el 1, 2, 3 con el 4. Esto significa que voy a tener C4 que multiplica al capacitor 1, 2, 3 entre C4 sumado con C1, 2, 3. Observen que estoy usando la versión abreviada, esta, ¿no? La forma abreviada. ¿Por qué es mejor? Pues bueno, es bueno porque hasta mentalmente podrías hacer el cálculo, ¿no? Aquí está más difícil. Realmente sería más fácil tenerlo así. Por eso es que pues es más popular, ¿no? Esta versión. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Pues bueno, hay que poner aquí los valores. Tendríamos entonces la multiplicación de 4 con 1, 2, 3. El 4 dijimos que vale 12. 12 por 1, 2, 3, que vale 12, entre 12 más 12. Pues nos va a quedar 6, ¿no? Sí. 6, esto parece... Miren, quiero que vean lo siguiente. Probablemente va a quedar un poco larga la solución, pero yo a la vez les estoy mostrando el método general, ¿de acuerdo? Lo que quiero ahorita es que aprendan esta forma general, no que sean lo más rápido para responder el ejercicio. Una vez que tú ya tienes más práctica, te va a ser más fácil, más rápido resolver los ejercicios con capacitores.
Pero si tú aprendes esto, te va a servir para cualquier tipo de circuitos y sobre todo vas a empezar a ver cómo va la lógica de funcionamiento del circuito, lo cual es muy importante. Bueno, entonces por eso ahorita pues sí, parece como que nos estamos yendo por el camino largo, pero además les estoy mostrando cómo es ese método, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos el capacitor equivalente. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver cuál es la pregunta. Para el inciso B es la diferencia de potencial entre los puntos A y C, es decir, el voltaje entre A y C. Observo mi circuito y yo veo que hay un capacitor que está conectado entre esos dos puntos. O bien, voy al segundo circuito y veo que hay dos capacitores que están conectados entre ese mismo par de puntos. Voy al siguiente circuito y veo que hay uno solo que está conectado entre los puntos A y C, es decir, el C1, 2, 3. Si yo puedo calcular el voltaje del capacitor 1, 2, 3, ya tendré el voltaje del capacitor 3. Entonces, vamos a establecer eso aquí. Esto que acabo de decir lo vamos a establecer aquí. Primero, el inciso B me están preguntando el voltaje entre los puntos A y C. Observando el circuito vimos que era el voltaje del capacitor 3. En el siguiente circuito vimos que era igual al voltaje del capacitor 1, 2 con 3. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calcule cualquiera de estos dos voltajes, ya tengo la respuesta. ¿Sí me van siguiendo con esto? No, profesora. A ver, dime, ¿qué es lo que te complica? Bueno, lo de por qué es igual Ay, te oigo muy lejos. ¿Podrías acercarte más? ¿por qué el de 3 igual a ¿Por qué el voltaje del capacitor 3 es igual a este? al de A? Sí. ¿En general todo? A ver, el capacitor 3 está entre los puntos A y C. Voy al siguiente circuito y veo que también el capacitor 1, 2 está entre los puntos A y C. Pero voy al siguiente circuito y veo que el capacitor 1, 2, 3 también está entre los puntos A y C. ¿Sí? En cambio, el capacitor equivalente no. ¿Se dieron cuenta que cuando pasamos al capacitor equivalente se perdió el punto C? ¿Sí? Sí, se perdió. Aquí ya se perdió, entonces aquí no lo voy a buscar, por eso no estoy buscando nada, aquí nada que tenga que ver con el equivalente. En cambio, el punto AC sigue vigente en este circuito y por eso digo que el voltaje del capacitor 1, 2, 3 es el voltaje AC. Que no lo quiero aquí. Bueno, pues si no te sirve aquí, bueno, también veo que el voltaje entre los puntos A y C es el voltaje del capacitor 3. Incluso podría poner que es igual al voltaje del capacitor 1, 2. ¿No? Porque también el 1, 2 está entre los puntos A y C. No sé si eso responde tu pregunta para quien preguntó primero. Si quieres, escribe en el chat. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, maestra. Dime. ¿Me podría volver a explicar rápido cómo es que se reacomodaron los capacitores en los diferentes circuitos? Es que me perdí un poco. ¿Cómo se configuraron o qué? Perdón. Ajá, ¿cómo se reacomodaron los capacitores? O sea, ¿En dónde? en los circuitos, o sea, así como fue como juntando. A ver, primero, el 1, 2 dijimos que estaba en serie y por eso tenemos el 1, 2 aquí. Y al calcularlo vimos que este vale 6. Porque en serie se calculan así. ¿De acuerdo? Sí. Luego, vimos que el 3 está en paralelo con el 1, 2, porque el capacitor 3 está entre el punto AC, de la misma manera que el capacitor 1, 2 está entre los puntos A y C. No están en serie, porque el cable A, el cable que va del punto A, está rompiendo la conexión serie al mandar un alambre a la fuente. Y aquí el punto C, en el punto C se rompe la conexión serie porque hay un alambre que sale de ahí hacia un capacitor 4.
Entonces, no están en serie, están en paralelo, lo confirmamos por 2 vías y calculamos entonces el 1, 2, 3 y cuando están en paralelo se suman sus valores. Entonces, 6 y 6 nos da 12. Entonces ya tienes un solo capacitor entre los puntos A y C que está representando a estos dos. Y luego vimos que estos dos estaban en serie. Y al unirlos nos va a quedar un capacitor equivalente que calculamos con esta ecuación, que es la ecuación para los capacitores que están en serie. ¿Ya? Ok, sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿El punto B de dónde salió, profesora? El punto B está del inicio. Ah, es punto D. Ajá, es punto D. Es punto D. Ah, es la costumbre, ¿eh? Normalmente el punto D, el punto B lo ponen, es como lo típico, ¿eh? Aquí sí me metieron un gol ahí. Este es el punto D y el punto D. Gracias. Por ahí, creo que decía Perla o era eso. Sí, ¿Era lo del punto B? No, una dudita de por qué cuando tenemos el capacitor 1, 2, 3, Ajá. ya se va a C. Bueno, decimos que es en serie cuando está ahí C interviniendo. ¿Sí? No, Ajá, es que C, fíjate que C no te está llevando a otro lugar. Si tuvieras aquí un capacitor así, por ejemplo, el 1, 2, 3 con el 4 no estarían en serie porque el punto C está derivando a otro capacitor y rompe la conexión serie. Pero aquí, en el momento que ya uniste al capacitor 1, 2 con el capacitor 3, en automático ahora están quedando en serie. Pero fue hasta que uniste al capacitor 3 con el 1, 2. Antes no. O sea, si tú quieres aquí decir que el C4 está en serie con 3 o que el C4 está en serie con 1, 2, estaríamos mal. Es hasta que los unes, ¿estamos de acuerdo? Es hasta que unes estos dos en uno solo que ya quedaron en serie con el 4. Antes no podías decir que estos dos estaban en serie o bien que estos dos estaban en serie, sino hasta que ya los unimos, se configura una nueva relación porque ahora se están relacionando el 4 con el 1, 2, 3. Pero es hasta que los uniste. ¿Sale? Sí, ya quedó claro, gracias. ¿Sí quedó claro? Ok, gracias. ¿Alguien más? Exacto, es ir armando poco a poco. El hecho de que ustedes vayan pasando de poco a poco, hagan de cuenta, fíjense, que estos dos los metiste en una sola caja, estás tratando de hacer más, estás reduciendo espacios en tu casa, ¿no? Y dices, bueno, estos dos capacitores los voy a meter en una sola cajita. Ah, pero bueno, yo veo que estos dos están en paralelo, los voy a meter juntos a una sola caja, pero esta caja quedó conectada entre A y C. Y aquí está, entre A y C. Ahora tengo dos cajas, la del 4 y la del 1, 2, 3. Ahora las voy a poner en una sola, que me van a dar el C equivalente, que va a quedar conectado entre A y D. Lo que va a pasar es que ahora vamos a ir de regreso, analizando el circuito, y vamos a ir viendo que de regreso, al pasar de aquí a acá, ya voy a ir calculando variables de manera casi automática, como lo vamos a hacer ahorita. Lo importante primero es concluir bien cuánto vale la capacitancia equivalente y hacerlo sin equivocación. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo más importante es al inicio que puedas hacer esto. Porque ya una vez que tengas cómo están todos conectados entre sí, ya tienes la mitad del ejercicio porque ya tienes, haz de cuenta, no sé, quiero hacer una analogía con algo muy coloquial. Llegas a un lugar X, echas un vistazo general. Y no sé si ustedes conozcan personas que entran a un lugar y de un solo vistazo ya vieron quién conoce a quién y cómo está el ambiente, si está pesado, si está ligero, si están felices, si están contentos, quién está con quién, ¿no? Hagan de cuenta que eso es lo que hacemos. Llegas, lo ves y dices, veo que estos dos están en serie, pues los voy a poner aquí juntos, veo que este está así, veo que el punto C está derivando la conexión aquí hacia 4, entonces aquí no hay un serie.
tengo que ver si están paralelos. Si están paralelos, lo pongo como uno solo. Es decir, te da chance en esos primeros minutos de que tú veas cómo está tu arreglo, antes de que empieces a hacer cálculos, ¿sí? Porque es muy fácil llegar y empezar a hacer cálculos. Digo, ya menos que tengas mucha práctica. Pero si tú quieres llegar a empezar a hacer cálculos y que la carga aquí, que allá, sin haber hecho este trabajo, te estás perdiendo mucha información. Y sobre todo, le estás dando tiempo a lo que estás viendo, con lo que sabes y cómo está conectado uno con otro. El simple hecho de dibujarlos te va ayudando incluso a ver cómo están, a verlo nada más ahí en el ejercicio. El hecho de ir dibujándolos, ir haciendo esto, te permite entender, empaparte. ¿Y qué va a pasar? Que después de un solo vistazo ya vas a saber cómo está todo tu circuito. Y no solo sirve para capacitores, sirve para cuando trabajes con transistores, cuando trabajes con resistores, inductores, cualquier componente. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, efectivamente, lo que están en el chat es cierto. A ver, bueno, no sé si estamos bien. ¿Continuamos o todavía hay por ahí alguna inquietud? Todo bien, maestro. ¿Mm? Vamos bien, maestra. Ok, vamos ahora entonces a esto. A ver, me piden BAC, me voy a preocupar por encontrar el voltaje del capacitor 3, ¿sí? O me voy a preocupar por calcular el voltaje del capacitor 1, 2 o de todo el capacitor 1, 2, 3, cualquiera que yo encuentre primero, me va a dar ya la solución. Si nos damos cuenta, el primero que vamos a encontrar es al 1, 2, 3, ¿sí? Porque les dije que después de que llegas al circuito mínimo, ahora lo que vamos a hacer es ir regresando en el tiempo, vamos a regresar, ¿sí? A lo que hicimos y vamos a ir calculando las variables. A ver, antes de llegar a este circuito tengo que resolver lo que pasa aquí. Observen, aquí hay una capacitancia equivalente, ¿sí? Esta capacitancia equivalente me va a poder permitir calcular la carga que está en el capacitor equivalente. Pero para eso, yo necesitaría conocer cuánto vale esta fuente y no me dieron ese dato. No tengo el voltaje entre A y D. Entonces digo, bueno, a mí me enseñaron que yo tengo que llegar al final del circuito y luego regresar. Pero no tengo este voltaje. Entonces tengo que regresar a algún lugar a encontrar una pista. ¿Sí? ¿Sí me explicó? No puedo encontrar la carga del capacitor equivalente como para empezar a regresar y calcular las variables de estado de los capacitores. Entonces voy a buscar dónde está la pista. Y alguien por ahí en el chat ya decía, a ver, no tenemos el voltaje de la fuente. ¿Qué información tengo? La pista está en el capacitor 1. Al tener la carga del capacitor 1, vemos que es un capacitor que está en serie, ¿sí? Con el capacitor 2. Entonces yo tengo la carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2, y eso lo voy a establecer aquí. Y voy a decir, a ver, no puedo empezar a hacerlo desde el regreso porque me está faltando eso, pero la carga del capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 2. Y esa vale 1.55 por 10 a la, bueno, vamos a ponerlo ya directo como microcoulomb, ¿no? Pero los capacitores me los dieron en nano, ¿no? Nanofarad. Nano. Entonces lo que voy a hacer es poner la carga en nanofarad para estar manejando los mismos prefijos. Esto sería igual a 1550 nanofarad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me conviene? Sí, me conviene manejar el mismo prefijo para los farads, para los farad que para la carga. Porque si yo manejo los mismos prefijos, ¿sí? El voltaje siempre va a estar en volt. Entonces, por eso yo necesito manejar los mismos prefijos. Si tengo la carga en microcoulomb, prefiero pasarla a nanocoulomb para coincidir con el prefijo de las capacitancias. Ok, tengo la carga del capacitor 1, 2.
¿Qué pasa cuando dos capacitores están en serie? Pues que tienen la misma carga, por eso yo sé que la carga 1 y 2 es la misma. Esto no fue información que me dieron, esto yo lo debo saber. Que la carga del 1 es igual al del 2 porque están en serie. ¿Qué pasa cuando el circuito pasamos de esta etapa a esta otra? Tengo un capacitor 1,2 que está representando a estos dos. ¿Cuál será la carga del capacitor 1,2? ¿Cuánto valdrá la carga del capacitor 1,2? La misma que la de... La misma, exacto, porque están en serie. Entonces, este capacitor que lo tengo como uno solo, tiene la misma carga, porque cuando están los capacitores en serie, están con la misma carga. Entonces, si yo viniera de regreso, diría, a ver, tengo un capacitor 1,2, abro la caja y veo que son dos capacitores en serie, llevan la misma carga y por lo tanto es la carga del 1,2. Ya tengo la carga del capacitor 1,2. Observen que me están pidiendo el voltaje entre el punto AC. Es igual al voltaje del capacitor 1,2. Si yo ya tengo la carga 1,2, con la ecuación de estado, con la ecuación de estado, yo ya puedo calcular el voltaje del capacitor 1,2, porque tengo la carga 1,2 y tengo el valor de la capacitancia 1,2. Entonces digo, bueno, pues ya, lo que les decía hace rato, ahorita me iban a decir, oiga, maestra, ¿se podía resolver de otra manera? Sí. Ya cuando tienes la práctica, pues lo puedes hacer fácilmente. Pero a mí sí me interesa mucho que hagamos este ejercicio. Lo hago siempre porque me permite, y a ustedes también, no estar confundiéndose, porque luego te ponen un circuito con unas capacitancias que luego no sabes cómo están. Porque si nos limitamos a esto nada más, luego se pierde toda esa riqueza, ¿no? Del análisis. Bueno, a ver, entonces el voltaje del capacitor, el voltaje AC es igual al voltaje del capacitor 1,2. Y si yo veo la ecuación de estado que dijimos que era Q igual a C por B, el voltaje es igual a carga entre capacitancia. Esto es igual a la carga 1,2 entre la capacitancia 1,2. Y la carga 1,2 dijimos que eran 1550 nanocoulomb entre la capacitancia 1,2, que es de, vamos a ver cuánto era, de 6 nanofarad, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da? Seis nanofarad. Vean, esta es la utilidad de haber dejado los mismos prefijos, porque entonces ya sería nano entre nano, ¿sí? Nos va a quedar coulomb entre farad. Y acuérdense que hay coulomb entre farad nos va a dar volt. Entonces, volts. 200, ¿qué me dijeron por aquí? 258.33. Ok. 258, déjenme ponerlo con otro color. 258.33. Pero a ver, no son nanovolts. Creo que me pusieron ahí en el chat que eran nanovolts, ¿no? Nanovolt, no. Acuérdate que se eliminaron. Serían volts, ¿no? Nano. Son volts, exacto. Son volts, aguas con eso. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos con el inciso C. Inciso C. El inciso C me pide la carga eléctrica del capacitor C4. Es decir, quiero la carga de este capacitor. ¿Sí? Quiero la carga de este capacitor. A ver. Si yo quisiera, decíamos, aquí no pudimos hacer nada porque no teníamos este dato. Pero ahora sí tenemos una información importante.
la carga del capacitor 1, 2 es igual a ¿cuánto dijimos que era la carga del capacitor 1, 2? 1550 nanos, ¿no? Sí. Y la capacitancia 2 vale 6 nanofarad. Estas dos cantidades, perdón, aquí son coulombs. Estas dos cantidades me permitieron calcular el voltaje. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, yo sé que el voltaje entre el punto AC, entre los puntos A y C, este voltaje de este capacitor es 200, ¿qué era? 58.33. 258.33 es el voltaje de este capacitor porque es el voltaje que está entre los puntos A, todo esto es A, todo esto es A, y C. ¿De acuerdo? Entre el punto A y C, vale este voltaje. Entonces, ¿cuánto vale el C1, 2, 3? Aquí yo tengo que empezar a buscar mis pistas. A ver, vamos a poner todos los datos que tenemos. El 1, 2, 3 vale 12 nanofarad. El C equivalente dijimos que valía 6 nanofarad. Hasta aquí llegamos porque no tenemos manera de calcular la carga. Este lo dejamos, pero estamos con este circuito. Este circuito me está diciendo que el voltaje del capacitor 1, 2, 3 es tal y que la capacitancia es tal. Con la capacitancia y con el voltaje, yo puedo calcular la carga del capacitor 1, 2, 3. Yo tenía la carga, pero del 1, 2. Ahora voy a tener, además, la carga del capacitor 1, 2, 3. ¿Cuánto valdrá la carga del capacitor 1, 2, 3? ¿Por qué será importante? Porque observo que el capacitor 1, 2, 3 está en serie ¿con quién? Con el 4. Entonces, como están en serie, ¿qué va a pasar con sus cargas? Exacto. En el chat lo que dicen. La carga del capacitor 4 sería entonces la carga del capacitor 1, 2, 3, porque están en serie. Todavía no la calculo, pero recuerden, por eso hay que tener siempre presente la ecuación de estado. Basta con que conozcas una de las variables y la constante de la capacitancia para poder saber la segunda variable, ¿sí? O bien, tener la primera variable con la constante de la capacitancia para conocer la segunda variable. Entonces, si tú ya tienes aquí carga y capacitancia, podrás saber lo que vale el voltaje. Ya teniendo el voltaje con esta capacitancia te va a permitir calcular la carga, pero ya del arreglo 1, 2, 3. Y esto, como decían por ahí en el chat, me va a servir para el inciso C. El inciso C me pide la carga del capacitor 4. Observo en el circuito que la carga del capacitor 4 es la misma del 1, 2, 3 porque están en serie. Y es lo que voy a establecer aquí para dar la pauta de solución. Q1, 2, 3, estas dos cargas son iguales. Pero la carga 1, 2, 3 no la conozco, pero la puedo conocer porque ahí sí tengo dos variables, dos cantidades conocidas. Entonces, la carga 1, 2, 3 va a ser igual a la capacitancia 1, 2, 3 por el voltaje 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí ya voy a poder calcular la carga 4. La carga 4 es capacitancia 1, 2, 3. ¿Cuánto valía la capacitancia 1, 2, 3? 12 nanos. 12 nanofarad. Y esto lo vamos a multiplicar, pues es los 12 nanofarad. Y esto lo vamos a multiplicar por el voltaje 1, 2, 3. ¿Sí? Que es el voltaje AC, que ya lo conocemos, de 258.33 volts. Y entonces ya con esto vamos a poder calcular la carga 4.
como la capacitancia está en nano y el voltaje está en volt, ¿la carga en qué unidades quedará? No me quedó en milicoulombs. ¿Cuánto quedó? 3.1 milicoulombs. A ver, espérame. ¿3.1 qué? Milicoulombs. A ver, ahí es donde les digo, no son milicoulombs, serían microcoulombs en todo caso. Entonces, a ver, yo te sugiero que mejor te quedes con nano y nada más multipliques 12 por 258.33. Eso me dio 3099.96. ¿Punto qué? 96. Eso es como 3100, ¿no? Aproximadamente. Prácticamente. Y este estaría en nanocoulombs. Ahora, ¿qué había quedado? ¿Qué resultado le había quedado a su compañera? 3.1 por 10 a la menos 6, ¿me dijiste? Sí. Ajá. Entonces, bueno, cualquiera de los dos resultados es bueno. Lo que yo casi puedo adivinar es que cuando tú hiciste la multiplicación, le pusiste 12 por 10 a la menos 9, ¿es correcto? En la calculadora. Hiciste 12, que está bien, o sea, no está mal, ¿eh? 12 por 10 a la menos 9, lo multiplicaste por 258.33 y te dio esta cantidad. No es un resultado malo, al contrario, es un resultado bastante bueno. Es correcto, pues quiero decir. Es correcto, pero rompe toda la armonía que teníamos con las unidades, pero no está mal, lo reitero. Si tú me das este resultado en un examen o en una tarea, está perfectamente bien, ¿sí? Mi consejo es que manejemos siempre, si vamos a estar trabajando todo con nanofarads, que las capacitancias sean las que decidan en qué unidades van a quedar, en qué unidad va a quedar la carga. Entonces, si yo tengo nanofarad, la carga va a estar en nanocoulomb y no tengo que estar haciendo estas conversiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es un impedimento, es un consejo, nada más. Ok, y esa sería entonces la carga 4. Sí, Diego. Pero de todas formas está mal, ¿no, maestra? Porque o se tiene que poner el por 10 a la menos 6 coulombs o nada más serían 3.1 microcoulombs, ¿no? Ah, sí, claro, perdón. Fue mi error, no fue de la compañera, fue mío. Yo lo escribí aquí. Gracias. Okay. Que sería igual a decir 3.1, eso fue lo que ella me dijo, así, ¿sí? Fui yo la que lo puse aquí. Ella fue la que me dijo 3.1 microcoulombs, que no estaría mal, ¿sí? Ninguno de los tres resultados está mal, ¿están de acuerdo? O sea, las tres son tres resultados correctos, solo que mi sugerencia es, pues bueno, no rompamos la armonía de las unidades, pero pues nada más por ¿cómo se dice? Pues es que es lo que se maneja, ¿no? Es lo que se estila, ¿sí? ¿Me permiten un par de minutitos? Voy por un vaso de agua, perdón. Un par de minutitos, por favor. Adelante, maestra. Voy, ya vengo. Ay, dejé mi correo ahí, ¿verdad? Ahorita vengo.
Ya, perdón. Además me acabo de dar cuenta que no sé dónde está mi celular, pero bueno, ahorita lo buscamos. A ver, nos falta el último inciso, ¿no? La energía almacenada en un capacitor. Bueno, esa hay que Maestra, no está deducir. presentando. Ah, ok, voy. La energía almacenada en un capacitor, hay que deducirla, es conveniente, pero bueno, yo ahorita nada más voy a plantear la ecuación, ya lo hacemos en la clase que es más teórica. Hay dos formas de calcularlo, que una es carga al cuadrado entre la capacitancia por el voltaje del capacitor. No, no es cierto. Entre 2 veces la capacitancia, ¿sí? Y esto es igual a, también se puede calcular como 1/2 de la capacitancia por el voltaje del capacitor elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces son las dos formas en las que se puede calcular la capacitancia. Ay, perdón, permítanme, otra vez, es que necesito mover otra vez, discúlpenme, permítanme tantito. Permítanme.
Estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, a ver, entonces, nos están pidiendo la energía almacenada total en el arreglo. Entonces, a ver, si me la están pidiendo en el arreglo, esta carga, ¿de acuerdo? Esta carga es la del capacitor equivalente. Esta capacitancia es la capacitancia equivalente. Tengo que ver si puedo usar esta ecuación. La otra, un medio de la capacitancia. Si me están pidiendo la energía total, necesito conocer la capacitancia equivalente. No tengo ningún problema. Pero necesitaríamos conocer el voltaje del capacitor equivalente. No lo tengo, porque acuérdense que no tenemos este voltaje. Ahora, ¿se puede calcular? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora la carga del capacitor 4. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos por partes. Calculamos hace rato la carga del capacitor 4 y dijimos que era, si no mal recuerdo, eran 3100, ¿no? Así redondeando. La carga del capacitor 4 dijimos que eran 3100 nanocoulomb. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso dijimos. Entonces, esta misma carga es la carga del capacitor 1, 2, 3. ¿Quién me dice cuál es la carga del capacitor equivalente? Esta misma, porque es la carga de dos capacitores que están en serie y que luego lo estamos poniendo como uno solo. Entonces, esto es igual a la carga del capacitor equivalente. Entonces, ya podría usar yo esta ecuación. También podría usar esta. ¿Por qué? Porque ya con la carga del capacitor equivalente y con la capacitancia equivalente, con estos dos valores ya puedo encontrar el voltaje del capacitor equivalente. Y el voltaje del capacitor equivalente es el voltaje de la fuente. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí? Entonces, fíjense, sí tenemos manera de calcular el voltaje de la fuente, sí que lo teníamos. Entonces, pero hasta el final, ¿no? Ya después que redujimos esto y ya vimos cómo estaba. Bueno, vamos entonces a calcular la energía almacenada. Esta es la ecuación, pero ya lo vamos a poner para nuestro circuito en particular. Entonces tenemos la energía del capacitor equivalente, es igual a la carga del C equivalente entre 2 veces la capacitancia equivalente. Es decir, 3100 nanocoulomb entre 2 veces la capacitancia equivalente que dijimos que era de 6 nanofarad, ¿sí? 6 nanofarad. Esto va elevado al cuadrado. 2 por 6 nanofarad. Entonces, como ven, aquí se nos va a simplificar nano con nano, pero como este va elevado al cuadrado, esto nos va a quedar en nanojoule. Nanojoule. O nanojoules. ¿Cuánto queda? Esto es 3100 al cuadrado, ¿eh? No te escucho, se corta. ¿800? Por ahí dicen, ¿qué? 0.83 por 10 a la 3. Ah. 0.83 por 10 a la 3, entonces lo podemos 800 poner como 830, ¿no? No, 800 por 800.83 por 10 a la 3. A ver, 800, no. Ay, otra vez, a ver. 800.83 Uh-huh.
Por 10 a la 3. Ah, por 10 a la 3. Ok. Entonces podría ser que le aumente ahí un cerito, ¿no? ¿Así? No, ¿verdad? Como que no nos gusta. A ver, sería 2, 4, 5. No, sí. Lo que pasa es que ya está en nanojoule y para evitar el por 10 a la 3 lo quise ponerle el 0 para que fuera ya multiplicado por 10 a la 3. Pero es una cantidad como rara para escribirla en nanos. ¿Cómo les gustaría mejor ponerla? Denme opciones. A ver, si recorremos 3 lugares, estaría en microjoule, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sería 800.83 microjoule. Ajá. Si lo quisiéramos poner en milijoule, sería 0.8 milijoule. O bueno, si quieren le ponemos todos los decimales, ¿no? Y sería punto, yo lo redondearía aquí en milijoule. ¿Ok? Pues ahí están, son 3 formas. Nada más que si lo dejamos en nanojoule, sí son muchos números, ¿no? Entonces ahí sí a lo mejor pues como que, no se ve tan bonito esto de los números, a pesar de que todos lo estamos poniendo en nano, pero a ver, ojo, mi consejo es aquí, en esta ecuación, en esta, ¿de acuerdo? En esta sí sugiero que si vas a manejar nanofarad, sean nanocoulomb. Si vas a manejar microfarad, sean microcoulombs y sucesivamente. Ya para otra variable, como vemos aquí en el caso de la energía, otra cantidad, otra propiedad, aquí ya tenemos que manejar cuadrados de las variables, etcétera. Entonces, a lo mejor aquí sí conviene hacer algún ajuste en las unidades. Cualquiera de las 3 formas es correcta. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profesora. Bueno, entonces, ¿qué horas son? Para ver qué ejercicio Casi pongo 8:30. primero. 8:30, ok. Vamos a hacer uno que nos lleve esa media hora y no quede ahí. Nos ponemos siguiente ejercicio. Déjenme buscar uno que sea más o menos corto. A ver, vamos a poner este. Bueno, no, ese no está muy parecido al anterior. Bueno, lo vamos a inventar, ni modo. Vamos a poner para el siguiente circuito. Determina el estado de cada capacitor. Así como la energía almacenada, en el arreglo. Entonces vamos a poner un arreglo de capacitores aquí. Vamos a poner un capacitor C1. Vamos a poner 2 capacitores aquí. Ay, se quedó muy feo. A ver.
A ver, déjenme cambiar este. Perdone, si ya lo habían dibujado, pero usted disculpe. Vamos a ponerlo así, así. Ok, y me están diciendo que entre los puntos A y B, perdón, está una fuente. Y esta fuente le vamos a poner unos 60 volts. 60 volts, más o menos. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5 y capacitor 6. ¿De acuerdo? Vamos a poner que todos los capacitores valen lo mismo para que esto sea, no más rápido, pero bueno, ya para no perder tiempo en poner los valores. C1 igual a C2, igual a C3, igual a C4, igual a C5, igual a C6, y van a ser de 10 microfarad. A ver, me piden el estado de cada capacitor. Uy, carga y voltaje de cada capacitor. En pocas palabras, dame el voltaje y la carga de cada capacitor, ¿sí? Y dirán ustedes, pues no dijo que iba a ser un problema corto. Pues sí, vamos a hacerlo rápido, pero bien. Para eso vamos, aquí cuando me piden el estado de cada capacitor, sí que conviene poner una tablita para ir anotando todos los resultados y que no me falte ninguno, y donde tenga, a ver, vamos a poner aquí mejor otra columna. Aquí vamos a poner el número del capacitor. Vamos a tener el 1, el capacitor 2, 3, 4, 5, y me falta aquí el 6. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a tratar de irnos fluidos. El capacitor 1, del capacitor 1 vamos a ver. Otra cosa que pues les aconsejo es ya de una vez poner aquí la ecuación, es decir, Q igual a C por B, ¿sí? Ya es la ecuación de estado. La carga, bueno, la capacitancia ya vimos que va a estar en microfarad. Si la capacitancia está en microfarad y el voltaje está en volt, entonces todas las cargas que voy a calcular van a estar en microcoulomb, ¿de acuerdo? El capacitor 1, del 1 al 6, todos valen 10 microfarad. Todos valen 10. Aquí ya voy a tener las multiplicaciones, aquí las voy a ir haciendo. Y vamos a reducir el circuito a su mínima expresión y vamos haciendo lo más fluido que podamos. A ver, ¿quién me dice qué es lo primero que ve? Puntos, vamos a marcar puntos. Este es A, este es B. Este punto no es A, este vamos a llamarle C. A este punto no es C, tampoco es B, le vamos a llamar D. Y D llega hasta acá. ¿Sí? Entonces, todo esto es B, todo esto es B, todo esto es A, todo esto es C, todo esto es D. Es más, aquí está, todo esto es D. ¿Sí? Bueno, ahí están. Ahora sí díganme, ¿qué es lo primero que ven? C1 con C2 no está ni en serie ni en paralelo. Porque aquí el punto C está sacando una derivación hacia 3 y 4
que rompe la conexión serie entre 1 y 2. Entonces, no puedo empezar por ahí. ¿Qué sí podemos empezar rápidamente y que se vea a primera vista? ¿Mm? En C3 y C4. El C3 y C4, ¿cómo están? ¿En serie? Esa es la primera que se ve a primera vista. ¿Y qué otro? La de C5 y C6 que están en paralelo. En C5 y C6 que están, C6 que están en paralelo. Efectivamente, entonces podemos empezar con esa reducción. Y ponemos aquí entonces el capacitor 1 al punto C, que tiene 2 ramas o derivaciones, una con C2 y otra con un solo capacitor que voy a dibujar aquí, que va a ser el 3,4. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener aquí el C3,4, el C1 y el C2. ¿Vale? Bueno, ahora aquí no pierdo de vista que aquí está el punto C y aquí está el punto D. Y de ahí voy a poner un solo capacitor que va a ser el 5,6. Este puede ser el primer paso hacia la reducción. Y entonces este será C5, C5,6. Bueno, ahora aquí tenemos el voltaje de la fuente. Aquí está el punto A y aquí el punto B. Siguiente reducción, ¿cuál sería? Serían C2 y C3,4 para dejarlos en paralelo ya todos. O sea, pero a ver, En no. serie, perdón. Para dejarlos en serie a todos. Sí. Pero primero, a ver, vamos por partes. ¿Cómo están el 2 y el 3? El 2 con el 1 sabemos que no están en serie, ni el 1 con el 3,4. Aquí se rompe la conexión serie, pero estos dos sí que los podemos dejar como uno solo, porque están conectados como Paralelo. en paralelo. Muy bien. Entonces, el capacitor 1, aquí está solito, no se ha combinado con nadie. Y ahora sí vamos a tener aquí un solo capacitor que va a representar al 3,4 con el 2 que están en paralelo. Y a este le voy a llamar 2, 3, 4. Y voy a tener aquí el capacitor 5,6. Y entonces ahora sí, como decía su compañero, ahora voy a tener a 3, pero no en paralelo, las voy a tener en serie, que van a ser el 1, 2, 3, 4 con el C5,6. Aquí está el punto B. Ya se perdieron algunos puntos, ¿no? A ver, vamos a ver. O algún punto. Este es el punto A. El punto C, ¿están de acuerdo que es este? Aquí está el punto C. Vamos a ponerle otro color. Punto A, punto C. Y el punto D es este, ¿no? Ah, no se perdió ningún punto todavía. Ahí está. A, C y D. A, C y D. Y luego B. Entonces ya ven cómo redujimos aquí estos dos primero, luego los 3 ya quedaron en uno, aquí 2 primero con este quedaron uno solo, y luego estos 2 que están como uno solo aquí. Y ahora ya tengo 3. ¿Cuál será la equivalente al final? Pues ya están en serie, entonces ya nada más quedaría uno. Ya nada más quedaría uno. Entonces ya no vamos a tener otro paso intermedio. Ya llegamos al último circuito. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Ya estamos en el último circuito, que es el de la capacitancia equivalente y que ya está incluyendo a todos los capacitores vistos desde el punto, entre el punto A y el punto B, ¿sí? Punto A y
punto B. Ya no dibujé a la fuente, pero eso no quiere decir que no esté. Evidentemente sí, pues aquí está la fuente, más menos, de 60. Y aquí está el capacitor equivalente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. No, bueno, ahora. Tenemos a nuestra ecuación de estado. Recuerden, Q igual a C por B. Aquí no tenemos pistas como en el ejercicio anterior. Aquí acuérdense que me estaban diciendo que la carga del capacitor 1 era de 1.5 microcoulomb y que podíamos empezar a partir de ese dato. Aquí no, pero sí tengo el voltaje total y todas las capacitancias. A diferencia del circuito anterior, ahora sí puedo calcular la carga total del circuito. Esta carga total del circuito, ¿sí? La puedo calcular con la capacitancia equivalente, pero primero vamos a calcular la capacitancia equivalente, eso todavía no lo hemos hecho. A ver, aquí tengo C2 y sabemos que todos los capacitores valen 10. 10 micro, 10 micro, no, aquí ya no son 10 micro y esto tampoco. A ver, el 3 y el 4, ¿cómo están? En serie, ¿no? Entonces, el C34 sería 10 por 10 entre 10 más 10. ¿Están de acuerdo? Todos los capacitores valen 10. Es decir, 100 entre 20, es decir, 5 microfarad. Entonces, el C34 es un capacitor de 5 microfarad. Y resulta que el 5.6 también va a ser de 5 microfarad, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Son dos capacitores iguales. Ah, no, pero aquí están en paralelo, perdón. Como están en paralelo el 5 con el 6, ahí se suman. Entonces va a ser C5 más C6, es decir, 20 microfarad. Entonces ya tengo en la capacitancia del 5.6, que son 20 microfarad. Ya tenemos todas las capacitancias en este circuito, ¿estamos de acuerdo? 10 micro, 10 micro, 5 micro y 20 microfarads. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, todo bien. Ahora, vamos a encontrar el 234. El capacitor 234, como vemos que es el resultado de dos paralelos, ¿no? Va a ser igual al C2 más el C34. Es decir, 10 microfarad más 5 microfarad. O sea, me va a quedar de 15 microfarad. Este capacitor 234 es de 15 microfarad. Pues ese no ha cambiado, siguen siendo 20 microfarad. Y el 1, pues tampoco va a cambiar porque está con un valor fijo y no se combina con nadie hasta ahorita que vengamos al último circuito. Pero aquí sigue siendo 10. Tengo 3 capacitores en serie. Aquí sí no puedo usar la ecuación corta o abreviada. Aquí sí tendremos que usar para el capacitor equivalente 1 entre C1 más 1 entre C2, 3, 4 más 1 entre C5, 6. Y esto a la menos 1. La capacitancia equivalente será 1 entre C1, que es 1 entre 10, más 1 entre C2, 4, que es 1 entre 15, más 1 entre C5, 6, que es 1 entre 20. Sabemos que todos están en micros, hay que tener mucho cuidado con eso. Todos los valores de las capacitancias tienen que tener el mismo prefijo. ¿Cuánto da, ingenieros? A mí me dio 4.61. A ver, esperamos otro resultado, nada más para corroborar. Me dio lo mismo, pero yo. ¿Cuánto?
Me dio lo mismo. Ah, ok, Pero bueno. Vamos a darlo por bueno, porque el redondeado no es 4.62. Sí. Ok, lo vamos a redondear. Ahí está. Entonces ya tenemos la capacitancia equivalente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ir calculando todo lo necesario, todo lo posible, y vamos a ir regresando al circuito anterior hasta que tengamos el estado de todos los capacitores, ¿de acuerdo? Ya que tengamos el estado de todos los capacitores, habremos terminado. Vamos a ver. Empezamos con el equivalente. ¿Tengo la capacitancia equivalente? Sí. Sé que vale 4.62 microfarad. ¿Tengo el voltaje del capacitor equivalente? Sí. Entonces, con estas dos cantidades puedo calcular la carga total. La carga total va a ser para este circuito equivalente, es decir, toda la carga que almacena todo el arreglo, va a ser el C equivalente por el voltaje de la fuente. Y esto es igual a 4.62 microfarad multiplicado por 60 volts. ¿Cuánto nos da la carga total? 277.2. 267. 77. ¿Así? 77. Ambos 7. ¿Aquí o acá? Ahí, es 277.2. Ah, hoy no doy una. A ver. 277.2 microcoulomb. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ya tenemos la carga total. Con eso ya podríamos calcular la energía almacenada en el arreglo. ¿Están de acuerdo todos? Podríamos empezar con el inciso B. Bueno, con la pregunta segunda. Pero bueno, vamos a dejarla para después. Aunque ya con esto podríamos calcular la energía almacenada total. Pero bueno, vamos a ver. ¿Hay algo más que podamos calcular aquí? No, ya tengo el voltaje, ya tengo la capacitancia, ya tengo la carga. Entonces, la ecuación de estado, que es Q igual a C por B, está completita aquí. Con esta información, vamos al circuito anterior. Abro la caja y me encuentro con que no es un capacitor, sino que son 3, ¿no? ¿Y cómo están conectados? En serie. Entonces, la carga de los 3 es la misma. Y esa carga ya la tengo. Es 277.2. ¿Lo ven todos? Entonces ya tengo la carga 1. Es 277.2 microcoulomb. Yo lo voy a poner aquí, ustedes lo pueden poner aquí abajo. La carga del capacitor 2.3, la Q2.3, 4, es 277.2 microcoulomb. Y la carga del capacitor 5.6 es 277.2. Estoy siendo repetitiva, pero para que quede claro. Entonces, a ver, me voy a enfocar con el capacitor 1 porque ya tengo la carga y ya tengo su capacitancia. Entonces voy a la tablita y ya tengo la carga. La carga la obtuvimos ahorita y es de 277.2 microcoulomb. ¿Cuánto vale el voltaje del capacitor 1? Aquí sale directo. El voltaje multiplicado por 10 me debe dar 277.2, es decir, 27.72. Exacto, ahí está. Entonces ya tengo el estado del primer capacitor. Tengo su carga y su voltaje. Su voltaje es 27.72 volts. Ok. ¿Qué más información podemos obtener aquí? Ya tengo la carga del capacitor 2.3 y su capacitancia.
tengo la carga del capacitor 5.6 y su capacitancia. ¿Qué me falta calcular en estos dos capacitores? El voltaje. El voltaje. Vamos a calcular el voltaje del 2, 3, 4. Ay. El voltaje de 2, 3, 4 y el voltaje de 5, 6. El voltaje de 2, 3, 4 y el voltaje de 5, 6. Despejando de la ecuación de estado, ¿cómo nos quedaría este? El de 2, 3, 4 a mí me dio 18.48. ¿Volts? Sí. A ver, déjame primero poner aquí para que todos lo tengan. Es la carga 2, 3, 4 entre el capacitor 2, 3, 4. Y esto es igual a 277.72 microcoulomb entre 15 microfarad. Y el voltaje 5.6 será la carga del 5.6 entre la capacitancia 5.6, es decir, 277.72 microcoulomb entre la capacitancia 5 y 6, que es 20. Vamos a revisar. Y ahora sí dime, por favor, ¿cuánto quedó el B234 y cuánto quedó el B56? El 2, 3, 4, 18.51. 18.51 volt. ¿Y del 5.6? Ese 13.86. Ya tengo entonces los voltajes. A ver, el voltaje para el capacitor 5.6, 13.86 volts. Lo voy a poner aquí, Está medio amontonado, pero bueno, para que se vea. Y acá el capacitor, el otro, ¿qué voltaje me dijeron que tenía? 18, ¿qué? 18.51. Sumen, por favor, los 3 voltajes. Maestra, una cosa. Permíteme tanto, nada más. Sumen, por favor, los 3 voltajes. Dime. Bueno, es que en la carga le puso .72, ¿no sería .2? ¿Dónde le puse? En B234. En Sí, la carga. Exacto, sí, ese fue un error al copiar el dato. Ahí van a tener que calcular otra vez el voltaje. Sería 18.48. Aquí. Ok. ¿Y el otro? Y para el segundo, 13.86, sí está bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora sí, por favor, sumen los 3 voltajes. ¿Cuánto nos dan estos 3 voltajes? Debe ser 60. O algo muy aproximado a 60. Porque 3 voltajes, como 3 capacitores en serie, se suman sus voltajes y nos da el voltaje total. ¿Sí da 60? Sí, 60.06. Ok, ahí está. Comprobadísimo. Ahora bien, ¿cómo están conectados 5 y 6? Me voy acá y digo, este voltaje es igual a 13.86 y regreso acá y veo que están conectados. ¿Cómo están conectados estos dos capacitores? Paralelo. ¿Qué pasa con los voltajes cuando están en paralelo? Es igual. Exacto. Entonces, el voltaje del 5 es igual al voltaje del 6 y es igual al voltaje del 5,6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Díganme. Sí. Entonces, el voltaje 5,6 es el voltaje de 5. Ya lo podemos poner aquí. Es decir, 13.86. Y el voltaje del capacitor 6 también es 13.86. Ya puedo calcular la carga. 138.6 y 138.6. Apenas hemos resuelto lo de 3 capacitores, nos faltan el 2, 3, 4. Pero ya tengo el voltaje del capacitor
2, 3, 4. Abro la cajita y me doy cuenta que son 2. El 2, capacitor 2 y el capacitor 3, 4. Y tengo el voltaje de 18.51. Esto significa que ya tengo el voltaje del capacitor 2. Con eso vamos a terminar, nos va a faltar el 3, 4. Voltaje del capacitor 2 es igual al voltaje del 2, 3, 4. Vean que el capacitor 2 está entre C y D. El capacitor 2, 3, 4 está entre C y D. Este voltaje, al abrir la cajita, veo que son 2 y son los voltajes, el mismo voltaje para estos dos capacitores. Entonces, el voltaje 2 también es igual al voltaje del 3, 4. Es igual a 18.58 volts. Aquí hay que corregir. Y con ese ya me puedo ir a la tabla para el capacitor 2. ¿Y qué creen? En ese momento el maestro dice, ya entreguen sus exámenes, ¿no? ¿Tampoco no? Y esto nos da 185.58. Y ya tenemos la carga del capacitor 2 y con eso la carga de el capacitor 2. Véanlo y díganme si hay alguna duda con este último cálculo. No sería. Y ese también tiene 18.58 volts. Estos dos son los voltajes, ¿no? Del C2. Este es el voltaje del 3, 4. ¿Dónde? En la tablita. Ah, ok. Ahí está. ¿Alguna duda con esto? Bueno, ya con este voltaje tenemos el voltaje del 3, 4. Es decir, con este voltaje no me sirve de nada acá porque como están en serie, no es el mismo voltaje para 3 y 4. Pero están en serie. ¿Qué necesitaría calcular aquí? Ya tengo voltaje y ya tengo capacitancia. ¿Qué me faltaría calcular aquí, ingenieros? La carga. La carga 3, 4, ¿de acuerdo? Si yo tengo la carga 3, 4, con ese dato me voy al circuito anterior y ya voy a tener la carga 3 y la carga 4. Y ya con esos dos valores los puedo anotar aquí en la tablita y completo. ¿Sale? Los que se puedan quedar 5 minutos, quédense, los demás ya les dije cómo iba. Y entonces, a ver, vamos a calcular la carga 3, 4. La Q3, 4 la voy a calcular con el capacitor 3, 4 y con el voltaje del capacitor 3, 4. Esto es igual a 5 microfarad por el voltaje 18.58 volts. Esto me va a dar la carga y nos da ¿cuánto? 92.9. Microcoulomb. Con esto voy al circuito anterior y veo que al abrir la cajita son dos que están en serie y por eso ya sé que la carga 3 es igual a la carga 4. Y entonces la Q3, 4 es igual a Q3 igual a Q4 y esto ya me permite ir a la tabla y decir que Q3 es 92.9 microcoulombs y que Q4 es 92.9 y ya puedo decir cuál es el voltaje de esos dos capacitores, de estos dos. Entonces, Q3 dijimos que es 92.9 microcoulomb y este es igual a 92.9 microcoulomb. Y ya terminamos. ¿Cuánto? Bueno, no faltaría la energía, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el voltaje aquí entonces? 9.29. Y 9.29. Es decir,
que estos dos capacitores tienen el mismo voltaje, tienen el mismo valor y tienen la misma carga, ¿sí? O sea, suena todo bastante congruente. Tienen el mismo valor, misma carga y por lo tanto mismo voltaje. Pues ya está, ya nada más nos faltaría la energía almacenada en el arreglo y ese es igual, podemos calcularla como 1/2 de la capacitancia equivalente por el voltaje total al cuadrado. Es decir, 1/2. ¿Cuánto nos daba la capacitancia equivalente? ¿Quién me dice? Bueno, aquí lo vemos rápido. 4.62. Aquí ya dijimos que igual y sí nos conviene ponerlo así, ¿no? 4.62 por 10 a la menos 6 coulomb. No, farad. Por el voltaje de 60 volts al cuadrado. Y ya. ¿Cuánto da? Me da de 138.6 por 10 a la menos 6. 638. 138. 138.6 por 10 a la menos 6. Ok, y como está en farad y volt al cuadrado, entonces está en joule. O bien podemos decir 138.6 microjoule. ¿De acuerdo? Ya terminamos. Hoy sí alcanzamos a hacer por lo menos 2 ejercicios. Bueno, esto se los envío, por favor. Y por favor repásenlo, porque vamos a hacer otro un poquito más complicado la próxima clase. Bueno, maestra, a mí me salió otro diferente en el último. Aquí. A mí también, profesora. 8.316 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Hay más? Ese también. Sí, también. A ver, entonces me lo das, por favor. 8.316 a la menos 3. Ok, sería entonces 8.32 milijoule, ¿no? Sí, profesora. Ay, perdón. Voy a compartir. Ok. Bueno, pues ahí está. Repásenlo, por favor, y subo esta lámina a Classroom, ¿sale? Y les aviso cuando doy la clase, ya sea lunes o el martes, según déjenme checar nada más, porque les digo que estoy en pleno proceso de empaquetamiento y esas cosas. ¿Sale? Sí, maestra. Bueno, muchísimas gracias y disculpen lo del miércoles. Realmente ya no ni para adelante ni para atrás con la computadora. Bueno, que tengan bonita noche, buen fin de semana, cuídense. Igualmente, buenas Gracias, noches. profesora. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, profesora. Hasta luego. Buenas noches, bye, hasta luego.